que este mensaje siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, y es algo, ¿verdad?, que es de suma importancia, hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos a vivir. Y quiero centrarme en Mateo 6. Vamos a ponernos de pie, por favor. Mateo 6, hermanos, y quiero que me acompañen con su vista ahí en el libro en el versículo 12. El versículo 12 al 15, hermanos, síganme con su vista, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y por título, hermanos, que le he puesto a esta enseñanza es el cristiano y el perdón. Creo que, hermanos, cuando nos referimos a alguien cristiano, yo creo que aquí todos, ¿quién puede decir que es cristiano? Seguros, son cristianos. Cuando una persona dice que es cristiana, es porque nos referimos a que somos semejantes a Cristo, ¿verdad? Pero muy difícilmente, hermanos, muchas veces se nos olvida la parte fundamental que Cristo hizo por nosotros, y fue perdonarnos. Y muchas veces, hermanos, me temo que lo que más se le dificulta al cristiano es perdonar. Perdonar, hermanos. El perdón, hermanos, hace que, ¿verdad?, podamos vivir de una manera libre, podamos, ¿verdad?, ver a los demás sin tener, ¿verdad?, que darles la vuelta, sin tener que, ¿verdad?, hacerle caras, sin tener que, ¿verdad? El perdón, hermanos, es algo, ¿verdad?, que nos ayuda a nuestro cristianismo, nos ayuda a convivir con los demás, nos ayuda a estar en paz con otros. Y, ¿verdad?, teniendo en mente esto, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y pueden tomar sus asientos. Amado Padre, mi Dios, gracias por lo bueno que tú has sido. Te pido en esta hora, mi Dios, que tú nos bendigas, que tú puedas hablarnos a tu palabra, mi Dios, como lo has hablado a mí. Te pido que tú me ayudes, mi Dios, y verdad que tú bendigas tu palabra. Espíritu Santo, obra en cada uno de los corazones de mis hermanos, mi Dios. Sé que yo no puedo hacerles cambiar, sé que yo no puedo obrar en sus vidas, mi Dios, pero tú eres el Cordero, mi Dios, que ha dado su vida por nosotros. Tú eres nuestro Padre, mi Dios, y como hijos, mi Dios, te pedimos que tú nos ayudes, que nos des de tu gracia, mi Dios, para poder aprender a perdonar, mi Dios, y verdad, poder ser un ejemplo claro de que tú existes, mi Dios. Bendice a mis hermanos, te pido por mi familia, mi Dios, dale salud. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el Padre Nuestro, hermanos, que estamos viendo aquí, Jesús hace un énfasis particular en la importancia de perdonar a los que nos han ofendido. Y sobre todo, ¿por qué, verdad, hermanos? Y miren, aquí en el versículo 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y Saúl, ¿me puedes ayudar? Quiero dar un ejemplo. Y Obed, ¿me puedes ayudar, por favor? Hermanos, como les mencionaba, el perdón, hermanos, algo, ¿verdad?, que un poquito de palabras relacionadas al perdón es pasar, cruzar, pasar adelante de o por encima de. El perdón, hermanos, cuando alguien le pide perdón a alguien, hermanos, y hay un perdón genuino, eso, hermanos, que nos hicieron, la ofensa que nos hicieron, lo que haya pasado, la circunstancia, hermanos, eso va a quedar atrás. Pero muchas veces, a ver, Saúl, ponte aquí tú de este lado, aquí enfrente de mí, y tú ahí un poquito más allá adelante. Ahí por donde está Gisé. ¿Por dónde está Gisé? Más adelante, ok. Y hermanos, si recuerdan, es en Hebreos, me parece. En Hebreos 12 dice la palabra de Dios que, ¿verdad?, que corramos con paciencia, ¿verdad?, la carrera que tenemos por delante. Pero también dice, ¿verdad?, que nos despojemos de todo peso y pecado que nos asedia, ¿sí o no? Entonces, hermanos, muchas veces nosotros tenemos la carrera de la vida cristiana, pero muchas veces, hermanos, por causa de un pecado que se llama el no perdonar, nos estamos estancando.
Y yo quiero avanzar esa carrera, hermanos, pero recuerdo que aquí está Saúl. Que este Saúl, ¿verdad? Me ofendió, me dijo algo que me disgustó, algo, ¿verdad? Que a lo mejor él lo dijo bromeando, yo me lo tomé muy personal. Y, ¿verdad? Y ahí estoy sobre Saúl, ¿verdad? No quiero avanzar yo. ¿Por qué? Porque mi enfoque es contra Saúl. Yo estoy viendo a Saúl, cómo se viste, la cara que trae, el peinado que trae. ¿Y todo por qué? Porque me ofendió a mí, a mi persona. Y en lugar de seguir avanzando, hermanos, en Hebreos habla acerca, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. Dice el autor y consumador de la fe. Yo no estoy poniendo mis ojos en la carrera en Jesús, yo estoy poniendo mis ojos en Saúl. Y así, hermanos, puedo tratar de seguir avanzando. Bueno, digo, bueno, te perdono, pero no olvido. Y me encuentra Obed. Digo, no, brother. Y verdad, y constantemente, hermanos, seguimos estancándonos, topándonos con alguien más. Y verdad, y veo Obed y digo, y cuatro otra vez. Y verdad, lo trato de saludar, mejor no. ¿Cómo está, hermano Jara? Y verdad, hermanos, en lugar de que trataremos de correr la carrera que tenemos por delante, en lugar de que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, tenemos puestos los ojos en nuestros hermanos. Por eso la palabra de Dios también dice, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esa simple palabra, hermanos, se refiere a que no deberíamos de tener problemas entre nosotros. Deberíamos, ¿verdad?, de estar en paz con todos los demás. Yo confiadamente, ¿verdad?, y sin ningún problema, saludar a la hermana Liz, saludar a Gisela, a la hermana Karina, a mis hermanas, al hermano Jara, sin ningún problema. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿saben qué? Porque soy cristiano. Si yo no tengo esa ética, hermanos, esa facilidad de perdonar a alguien, entonces, ¿de qué sirve mi cristianismo? ¿En qué se basa mi cristianismo? ¿Por qué digo que soy cristiano? ¿Porque vengo a la iglesia los domingos? Hay gente que viene a la iglesia los domingos. ¿Porque salgo a compartir el evangelio? Hay gente que también sale a compartir el evangelio. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿O qué es lo que me caracteriza de que yo diga que yo soy cristiano? Hay gente allá afuera que dice que es cristiana y no tienen a Cristo como su Salvador. Pero ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Hay ofensa, ¿verdad? Nos tomamos todo personal, que verdad que ya ni nos podemos saludar. Se hacen aquí, ¿verdad?, reuniones, convivios, y no preferimos no ir porque sabemos que va a ir tal hermano. No, mejor otro día. Es más, hasta nos sentamos de otro lado para que, no, es que ese hermano me lee cada cosa que dice. No, mejor ni voy. No, es que ese Juan, mejor cambien, pongan a otro. No, es que las predicaciones del hermano Juan en jóvenes, no. Joven, señorita, hermano, hermana, ¿somos cristianos de verdad? ¿O en qué se basa nuestro cristianismo? Y esto es algo serio, de verdad, hermanos. Es tan serio, hermanos, que si ustedes se ponen a pensar, Cristo lo dio todo por nosotros. Cristo perdonó hasta el más mínimo detalle tuyo, lo peor de ti. Si yo pudiera hablar, ¿verdad?, mis pecados pudieran hablar y pudieran ser expuestos, hermanos, y el de cada uno de ustedes, qué vergüenza sería para nosotros. Y qué vergüenza sería, ¿verdad?, para Dios, ¿verdad?, el hecho de que Él diga, yo te perdoné todo esto y tú no puedes perdonar una simple ofensa. Pero, hermanos, ¿verdad?, si a Cristo lo criticaron, si a Cristo lo ofendieron, ¿qué nos espera a nosotros? De verdad. Gracias, Saúl y Obed. Y es por eso que es importante el perdón, hermanos. Y ese título tal vez lo podemos poner, el cristiano entre comillas y el perdón. Porque ¿cómo es posible que alguien que dice ser cristiano no pueda perdonar? ¿De verdad somos cristianos? Quiero dar algunos puntos, hermanos, en cuanto a esto. Y primera cosa, hermanos, la oración no solo nos ayuda a estar bien con Dios, también nos ayuda a estar bien con los demás. En Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quien ama, hermanos, perdona, y quien perdona es porque ama. El que mucho ama, hermanos, mucho perdona. Miren, acompáñenme aquí, Primera de Juan, por favor. En el libro de Primera de Juan 4. El versículo 7, hermanos, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y miren, hermanos, un claro ejemplo, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Si realmente amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos. Vamos a amar a aquel que nos ofenda. Vamos a dejar pasar por alto esa ofensa y vamos a decir: eres mi hermano. Dios me perdonó y yo te perdono, no hay problema. Muchas veces, hermanos, yo no sé si ustedes han topado con gente que a decir verdad es gente que luego muchas veces no sabe ni lo que dice. Que a lo mejor es un poco imprudente, por así decirlo. Y sus palabras a lo mejor muchas veces son hirientes, son sarcásticas. Y uno piensa y dice: es que ese hermano me dijo así. No, hermanos, es que usted y yo no somos iguales. En buena manera, ¿verdad? Cada quien tiene nuestra propia personalidad, tiene su propia esencia, sus propios pensamientos. No somos iguales, hermanos. A lo mejor yo voy a decir algo que a usted le va a ofender. En una ocasión yo recuerdo que vino un hermano hacia mí y me dijo: ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Yo le dije: sí, está bien, ¿qué pasó? Y me dijo: es que mira, ¿sabes qué? Hace unas semanas tú dijiste esto y la verdad me disgustó mucho. Yo tenía algo contra ti y él me dijo: y te pido perdón de verdad por eso. Yo sé que yo estaba mal. Y yo le dije: no me hizo saber qué fue lo que yo dije, pero él me dijo por algunas palabras que yo mencioné. Y yo le dije: mira, yo no recuerdo, pero si fue así, discúlpame, no fue mi intención. Tal vez yo lo dije de una manera y tú te lo tomaste muy personal. Y así pasa, hermanos, pero con un simple perdón. Por ejemplo, esta persona vino a mí y me dijo: ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Y yo le ofrecí una disculpa. Y no pasó nada, hermanos, solamente ahí quedó y lo solucionamos. Y así debiera de ser, hermanos. Si tenemos algo contra alguien, deberíamos de ser lo suficientemente valientes para ir y decir: Saúl, me caes mal, pero te perdono. O hubo esto que me dijiste y la verdad, mire, me ofendió, pero quiero que sigamos siendo amigos. Eso es un verdadero cristianismo, hermanos. Que cada uno de ustedes, ¿verdad?, pueda convivir tanto los de este lado como los de este lado y quien sea, hermanos. Porque se supone que ante todo somos cristianos. Ante todo. Y muchas veces le he hablado a mi esposa y le he dicho: es que este hermano hizo esto, y bueno, ahora que yo soy, que estoy encargado del instituto acá en mi iglesia, yo recuerdo que cuando el pastor me ofreció ese puesto, yo le hablé a mi directora en San Luis, y ¿saben qué, hermanos? Con toda pena yo les digo: yo no fui un excelente alumno allá. Creo que yo era el que me la pasaba ahí en la oficina del director. Decían que ya hasta me había adoptado porque siempre estaba ahí. Pero ¿saben qué? Yo le dije: ¿sabe qué, director? Ahora lo entiendo. Lo que es tratar con gente, lo que es tener que solucionar problemas, sus faltas, sus errores. Ahora yo lo estaba viviendo.
Pero ¿saben qué? Yo le decía a mi esposa, les digo, pues ante todo soy cristiano. No tengo que actuar de una mala manera, no tengo que gritarles, no tengo que... Les digo, yo solamente tengo que exponerles, tal vez si están mal, exponérselos, pero yo no tengo que traer algo contra ellos. Al contrario, yo debo de ayudarles. Pero muchas veces, hermanos, en lugar, ¿verdad?, de ser de bendición, en lugar, ¿verdad?, de estar unidos como hermanos, estamos, ¿verdad?, peleados, hay discordia entre nosotros. Le digo, ni nos podemos hablar, tal vez ni mirar. Y qué triste, hermanos, qué triste es eso. Con la misma medida, ¿verdad?, que perdonamos a otros, Dios nos va a perdonar a nosotros. En Mateo 6:12, hermanos, regresando aquí a nuestro pasaje, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no perdonamos a otros, Dios no nos perdona. Recordemos que nadie nos ha ofendido tanto como a nosotros a Dios, hermanos. Dios es bueno, Dios ha sido fiel con nosotros. De la misma manera que Dios nos ha perdonado, hermanos, aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Y no solamente, ¿verdad?, de labios, hermanos. Hay que aprender a perdonar sinceramente. Si algo nos hicieron, si algo pasó, hermanos, está bien, te perdono. Y ya. No estar, ¿verdad?, recordando eso a cada rato. No, ¿verdad?, no sacar eso en pláticas, no sacar en eso, ¿verdad? Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando una persona nos ofende, lo que tendemos a hacer, ¿saben qué? Es en cada plática que tenemos sacar a esa persona y exponerle y decirle a los demás, mira, es que este cuate me hizo esto. No, es que de verdad, vieras a esa hermana, ¿cómo es? Y en lugar, ¿verdad?, de tener una armonía como cristianos, hermanos, estamos envenenando a otros. Miren, acompáñenme al libro de Hebreos. En Hebreos 12, lo que les mencionaba aquí dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y mira, más adelante en el versículo 12, por lo cual levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y fíjense, hermanos, aquí la palabra de Dios es clara. Dice, seguid la paz con todos. Porque ¿sabes qué dice aquí? Si no, vas a quedar estancado. No vas a poder seguir avanzando, no vas a poder crecer. Dios muchas veces tal vez nos quiere hablar, hermanos, quiere cambiar nuestras actitudes, quiere cambiar, ¿verdad? Quiere atender a nuestras oraciones, quiere, ¿verdad?, ayudarnos. Pero muchas veces, hermanos, por causa del pecado de no perdonar en nuestra vida, Dios no puede obrar. Dios no puede obrar en nuestra vida, hermanos, por causa de que no aprendemos a perdonar. Y no solamente eso, hermanos, ojalá se pudiera quedar en nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces, como lo dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es como el ejemplo que les ponía, hermanos. Yo tratando de avanzar, pero algo me está estorbando. Saúl, me estorbas por causa de su ofensa. Obed, ¿verdad?, me está estorbando por causa de eso que me dijo. Y tal vez tú puedas pensar en alguien, hermano, en esta hora, tal vez que te está impidiendo avanzar. ¿Quién es esa persona? ¿Y por qué no podemos perdonar? Muchas veces por causa de eso, hermanos, llega la amargura. Y desgraciadamente muchas veces, hermanos, contaminamos a otros también.
Qué triste es pensar en alguien que dice ser cristiano y no puede perdonar. Segunda cosa, de la misma manera que Dios nos perdonó, debemos perdonar a otros. Acompáñame a Efesios, por favor, Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bendición, ¿verdad? Es pensar que un día Dios nos rescató, Dios me perdonó siendo como era, con tantas cosas en mi vida, hermanos. Y qué bendición va a poder ser que a cada uno de nosotros podamos perdonar con la facilidad que Cristo lo hizo. Llevando todo ese peso, ¿verdad?, del pecado, y dice que lo arrojó al mar. Miren, acompáñenme aquí en Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 34. Y no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué privilegio, ¿verdad?, es ser hijos de Dios, hermanos. Pero también qué responsabilidad es el actuar como un hijo de Dios. Como les mencionaba, es fácil decir, pues soy cristiano. Pero de verdad, ¿tenemos un actuar de cristiano? ¿Nuestro comportamiento es un comportamiento cristiano? ¿O solamente es un título que tenemos de soy cristiano? Soy cristiano porque pues, me he visto de falda larga, traigo camisa, corbata, saco, ¿verdad? Los pantalones bien holgados, que ni se ve el zapato. O, ¿qué clase de verdad, hermanos? ¿Qué clase de cristianismo es el que tenemos? Tercera cosa, hermanos, y aquí vamos a ver unas verdades sobre el perdón. Perdonar, hermanos, no es una opción, es un mandato. Colosenses 3, hermanos, por favor. El libro de Colosenses 3:13. Desde el 2, hermanos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y fíjense, hermanos, al término del versículo 12 dice de paciencia. Creo que una de las cosas y de las mayores razones, hermanos, por las cuales nosotros no aprendemos a perdonar es porque no somos pacientes. De verdad, a la primera que nos hacen, ¡pum!, explotamos. El cristiano, hermanos, es alguien que debería ser paciente, que debería de tener un hablar de mansedumbre, algo que es grato, hermanos, alguien, ¿verdad?, que le podemos dar misericordia, alguien, ¿verdad?, que es humilde en su manera de hablar. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y dice, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así de fácil. Es que, hermano, usted no sabe lo que me hicieron. No tengo que saberlo, pero Dios te manda que perdones. Si lo crees, lo vas a hacer. Si no, dice mi esposa que yo tengo la facilidad de perdonar. Y es que, ¿saben qué? Yo también tengo la facilidad de olvidar. Se me olvida todo. Me dice ella que
Luego en alguna ocasión, ¿verdad? No falta, ¿verdad? Me ha llegado a ofender. Parece perfecta mi esposa, pero no lo es. Le digo, sí, no pasa nada. Y ya, pasan los días y como que ella me lo recuerda y me digo, ya ni me acuerdo. Pero muchas veces, hermanos, cuando nos ofenden, hasta nuestra manera de hacia esa persona cambia. Me acerco a Saúl tal vez, y Saúl con unas ganas de hablarme, él ni por acá pensando que me ofendió. A ver, salúdame así como de buena cosa. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? ¿Sí? ¿Qué planeas? Me hablan por allá. Y muchas veces actuamos de esa manera, hermanos, porque sé que traigo algo contra este hermano que, como les comento, muchas veces ni siquiera por acá se le pasa que me ofendió. Y miren, y yo aquí sufriendo y que, ay, pobrecito de mí, que, Dios mío, por favor, ya llévame. Y mis hermanos, de verdad, yo les quería compartir esto porque muchas veces nosotros actuamos de una manera que pareciéramos ser unas completas víctimas. Pero miren, muchas veces, hermanos, yo sé que sí hemos sido víctimas de tal vez de maltrato, de ofensas. Pero déjame decirte algo, hermano. El que va a estar sufriendo vas a ser tú. El ofensor, mira, vive su vida como si nada hubiera pasado. Y mientras estuvo aquí, ¿verdad?, sufriendo y diciéndole, ¿verdad?, a tus hijos, mira que este hermano me hizo esto, a tu familia, a tus familiares, a tu esposa, a tu esposo, no, es que este hermano. Y mira, la persona que te ofendió, como si nada hubiera pasado. Y es que por eso es necesario aprender a perdonar, hermanos. Muchas veces, a ver, Saúl y Obed, ¿me pueden volver a ayudar? Queremos correr la carrera que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? La carrera, ¿verdad?, del cristianismo. Y Obed, súbete arriba de Saúl. Cárgalo. Y verdad, ahora voy avanzando poquito a poquito. Y muchas veces, hermanos, aquí está la víctima, ¿verdad?, que fue ofendida. Aquí está el ofensor. Así vivimos, hermanos. De verdad, les causa gracia, pero así vive. Así vive una persona que no aprende a perdonar. Sus pláticas, ¿verdad?, su manera de vivir, ya su manera de educar a sus hijos, ya ahora son basadas en lo que le hizo esta persona. Ya él prácticamente se vuelve parte de Saúl, de su vida. ¿Está pesado, Bet? No tanto, ¿verdad? A ver, hermano Jara. Ya, a ver. Voy a sentarte. A ver. Hermano Jara, carga a Saúl. No es cierto. No, Saúl, carga al hermano Jara. Sí. A ver, quiero ver. ¿Sí puedes? Sí. No, te trae. Con cuidado, con cuidado. Perdón. No voy a tardar. Y hermano Saúl va a trata de correr. Y mira, hermanos, si se dan cuenta, hasta Saúl como que se va de lado. Pero ya Saúl, ya bájalo ya. Y muchas veces la persona, hermanos, que ha sido ofendida, que no ha podido perdonar, así vive, con una carga, con un peso de decir, ya le voy a echar más ganas, y miren, y se va no puede continuar, hermanos, porque no ha aprendido a perdonar. El perdón es fundamental en nuestra vida. Si queremos, ¿verdad?, que Dios obre en nuestra vida, hermanos, si queremos ver la gracia de Dios en nuestra vida, que Dios obre, hermanos, tenemos que perdonar. Tenemos que soltar a esa persona. Ya, ¿verdad? A lo mejor Saúl en un futuro va a estar aquí con su familia, ¿verdad? Rodeada, ¿verdad? Pero aquí va a tener a alguien que también le va a estar ahí y va a ser la persona que lo ofendió. Ahí va a estar viviendo prácticamente, ya una familia a lo mejor de 2 se convierte de 3. La ofensa, hermanos, es algo que tenemos que dejar pasar. Si te llegan a ofender, mira, no pasa nada. Te perdono, Saúl. Somos amigos, somos hermanos. Cristo nos ama a los dos. Cristo los dos nos salvó.
Yo no sé qué pecados has cometido, pero yo sé que he cometido muchos pecados en contra de mi Dios y Él me ha perdonado. Y si Dios me perdonó a mí, yo te puedo perdonar a ti. Así, hermanos. Gracias, Señor. El perdonar, hermanos, es un mandato de parte de Dios, porque Él nos perdonó. Segunda cosa, hermanos, perdonar no es un asunto de tener fe o de no tener fe, es un deber de cada cristiano que ha recibido el perdón de Dios. Miren, en Lucas, por favor. Lucas 17. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, el versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndole, me arrepiento, perdónale. Muchas veces, hermanos, también hay algo en nuestra vida, ¿verdad? Que ¿verdad? Viene una persona a decirnos, oye, ¿sabes qué? Pasó esto, de verdad discúlpame, te pido perdón. Y muchas veces nuestro actuar, en lugar de, ¿verdad? Sí, no pasa nada, te disculpo, está bien, acepto tu disculpa. Muchas veces, en lugar de eso, ¿verdad? Decimos, sí, está bien, te disculpo, ¿verdad? Pero yo no olvido, ¿eh? Sí, te perdono, pero aquí hay algo en nuestro corazón, ¿verdad? Que se va guardando, hermanos. El cristiano debe de aprender a tener un perdón total hacia su ofensor. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, mis hermanos, sus palabras, ¿verdad? ¿Qué palabras fueron las que dijo Cristo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba siendo crucificado, hermanos, por nosotros. Le estaban azotando. Estaba sufriendo, hermanos, como no se pueden imaginar. Y nosotros sufrimos por unas palabras. Por palabras, hermanos. Dios, en cambio, cargó todo el peso de cada uno de ustedes que están aquí, el mío, de todo el mundo, hermanos. Y Él, sus palabras fueron, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es el actuar de un cristiano, hermanos. Si usted es seguidor de Cristo, si usted es un verdadero cristiano, ese debería ser nuestro actuar. Perdónalo, no sabe lo que hace, no pasa nada. Yo muchas veces trato de entender a la gente y digo, bueno, a lo mejor tuvo un mal día, no sé, algo pasó en su vida y se vino a desquitar conmigo. Y ya, no pasa nada. Porque muchas veces, ¿verdad? Te estoy en la necesidad de no tener que hablarle a alguien por causa de que no puedo perdonar. No. Extender el perdón, hermanos, nunca es merecido, es una obra de gracia. Cuando tú perdonas a alguien, hermanos, no es porque se merezca tal vez el perdón esa persona, pero es por pura gracia. Porque una vez tú viviste la gracia de Dios, hermano, en tu vida, de la misma manera, es esa gracia, hermanos, que nos permite perdonar, la gracia de Dios. Porque muchas veces a lo mejor sí pudiéramos pensar y me pudieran decir, es que hermano, usted no sabe, es esto, lo otro me han hecho, y usted no sabe, usted no puede decir eso porque usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. Sí, tal vez yo no pueda comprender, pero sin embargo, hermanos, la gracia de Dios está disponible para cada hijo de Dios. Su gracia es tan grande, hermanos, que perdonó el pecado de cada uno de nosotros. El perdón, hermanos, rompe con las cadenas del rencor y de la amargura. Efesios, hermanos, por favor. Ya casi estoy por terminar, no se preocupen.
vosotros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El perdón, hermanos, rompe con las cadenas del rencor y la amargura. El perdón nos libera de las injusticias que otros nos han hecho. Colosenses 3:13, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también. El perdón, hermanos, le da lugar a Dios para que Él obre con justicia. Miren, aquí acompáñenme. Estoy en Corintios. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es ojo por ojo, hermanos. No es así. Si somos cristianos, hermanos, este debería ser nuestro actuar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En lugar, ¿verdad?, de tener algo contra nuestro hermano, en lugar, ¿verdad?, de tal vez hasta tratar de hacer su vida, ¿verdad?, fea, al contrario, hermano, ayúdale, porque ten en cuenta esto, tú sigues siendo cristiano. Por más ofensas que te hagan, por más cosas, ¿verdad?, que te lleguen a hacer, tú sigues siendo cristiano. Ese es tu deber, es nuestro deber. Aprender a perdonar. El perdón libera al culpable de su culpa. Miren, Mateo 18. Ya una última cosa y terminamos, hermanos. Mateo 18, del 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo, uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Pero fíjense, hermanos, lo que dice en el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando una persona, hermanos, viene a ti y te ofrece realmente una disculpa y tú le perdonas de corazón sincero, hermanos, esa persona queda libre de esa culpa. Porque muchas veces, hermanos, por causa de no perdonar, tal vez el ofensor, que sí sabe lo que hizo, no puede ni vivir en paz. Sabe que algo tiene contra ese hermano, sabe que no lo ha podido perdonar. Pero, hermanos, Dios nos libró del pecado, de la esclavitud del pecado. Hay que librar también a nuestros hermanos que nos han ofendido. Ya hay que dejarlos ir. No pasa nada, hermanos, el mundo no se va a acabar, ¿sale? Dios ha sido bueno con nosotros. Y última cosa, hermanos, el perdón permite que Dios te perdone a ti. Regresando a Mateo 6, por favor. Mateo 6 dice el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Muchas veces cometemos hacia Dios y queremos que Dios, como Dios es bueno, queremos que Dios nos perdone. Pero muchas veces por causa de no perdonar, hermanos, Dios no puede atender esa oración. Dios no puede, hermanos, obrar en nuestra vida por causa de que no hemos aprendido a perdonar. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El Hijo de Dios, hermanos, es el que debe ser un claro ejemplo en perdonar. El perdón, hermanos, nos va a ayudar a vivir más libres, nos va a ayudar a correr nuestra carrera con paciencia, ¿verdad? Sin peso, sin pecado. Pero muchas veces, hermanos, ese es el mayor obstáculo que hay en nuestra vida cristiana, el no aprender a perdonar.
Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Mi Dios, gracias te doy por lo bueno que tú has sido, Padre, en esta hora, Padre. Te pido, mi Dios, que tú obres